La entrevista en contacto. 2:06 p.m. Mire, saludo en la línea telefónica y le agradezco el tomarnos la llamada al integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, al consejero José Roberto Ruiz Saldaña. José Roberto, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, Luis. Me da mucho gusto saludarte y a tu auditorio. Hoy apenas este 8 de septiembre inició de manera formal en el calendario electoral, pues el proceso electoral ya del 18, ¿no? Del proceso electoral 2017-2018. Te preguntaría cuáles serán los retos que tiene el INE precisamente en el desarrollo de este proceso electoral y sobre todo preguntar algo que a los ciudadanos nos causa cierta duda. El INE se está alejando de los ciudadanos porque en un principio nació como una entidad o un ente que evidentemente buscaba ciudadanizar el proceso electoral, quitárselo al Estado, y ahorita ¿qué rol están jugando? ¿Se sienten más cerca de la ciudadanía o más alejados? Mira, Luis, los retos que yo creo existen es, en principio, coordinarnos con tantos órganos electorales locales, sí, porque se tratan de 30 elecciones concurrentes con la federal, salvo Nayarit y Baja California, entrarán de nueva cuenta a proceso electoral local. Pues en Veracruz nuevamente habrá elección y esta ocasión será concurrente. Yo creo que también está el reto de fiscalizar tantos aspirantes, tantos precandidatos y tan número elevado de candidatos en su momento. Es por volumen un reto por sí mismo. Y sobre la pregunta que planteas o comentarios, si el INE sí se está alejando de los ciudadanos, el modelo electoral nos obliga a estar muy cerca y trabajar junto con los ciudadanos, porque sí, precisamente son los ciudadanos quienes integran las mesas directivas de casilla, reciben la votación. Sí. Contratamos a muchos ciudadanos como capacitadores, asistentes electorales, para que vayan a visitar a esos ciudadanos sorteados, sí, que por cierto, pues estaremos requiriendo 1.4 millones de mexicanas y mexicanos para que integren las casillas, y estaremos visitándolos por haber sido sorteados. Sí. Pues a 11.5 millones de mexicanas y mexicanos. Yo lo que creo es que se ha especializado tanto la materia electoral que ciertamente sí, quienes integramos los órganos electorales, cada vez es como una burocracia ahí muy selecta en el país, sí, que sabe de estos temas, porque sí, te aseguro, Luis, hay ya muchas especialidades al interior de la materia electoral, pero eso no debiera traducirse en un alejamiento de un INE ciudadano. Eso es lo que precisamente es interesante escuchar, porque sí, como tú bien apuntas, son los ciudadanos quienes se encargan pues del ejercicio y el desarrollo del proceso electoral a través de los integrantes de las mesas directivas de casilla y que conforman y recuentan los votos, pero el organismo como tal, el órgano propio, pues se ha especializado a tal punto que los mismos ciudadanos que lo conforman como que se empezaron en cierta manera, o se siente así, a alejarse de la ciudadanía, pero precisamente porque el tema se ha ido especializando, ¿no? Es por ello que algunos piensan que no es tan ciudadano como en un principio estaba, por ejemplo, el mismo Consejo General del INE, ¿no? Sí, desde esa perspectiva, pues no llega cualquier ciudadano a este tipo de cargos, pero claro, pondría un ejemplo interesante. A nivel medio, en los consejos locales y sí, los consejos distritales del INE, sí llega mucho ciudadano. Sí. Ahorita, la semana pasada acabamos de renovar la primera tanda de consejeros de OPLES en sí, el país, y estamos por designar en este mismo mes a los consejeros locales del INE. Se trata de 6 personas que debemos designar para cada entidad federativa. Sí. En Veracruz no es la excepción. Sí. Y ahí sí llegan perfiles ciudadanos. Sin duda, todavía el modelo nos permite acudir a rescatar y hacer participar a los ciudadanos en la materia electoral. Ahorita que tocaste ese tema, en lo que se refiere a la renovación de los consejos generales del INE en los estados y por supuesto los locales,
el organismo público local electoral tuvo una remoción, vamos a decirlo así, por una decisión del Consejo General del INE a uno de sus integrantes. ¿Cuándo se tendrá el nombre del nuevo responsable de cubrir esa vacante en el organismo público local electoral? Porque entendemos que ustedes son quienes determinan en el Consejo General. Estamos esperando que resuelva la correspondiente impugnación el Tribunal Electoral para hasta entonces emitir la convocatoria. Lamentablemente, como lo ha señalado Luis, fue un hecho lamentable. Incluso en la sesión pasada del Consejo General conocimos de otro caso más de Yucatán, y la presidenta del OPLE de Guerrero renunció por esas mismas razones antes que emitiéramos pues la resolución correspondiente. El INE ahí ha sido tajante y pues ha tenido que actuar con la ley en la mano. Estamos platicando con el consejero del Instituto Nacional Electoral, integrante del Consejo General del INE, José Roberto Ruiz Saldaña. José Roberto, ya que estamos centrados en la plática, el tema de llevar a cabo y a buen puerto el desarrollo de un proceso electoral como el del 2018, en donde habrá que elegir presidente de la República, nuevo Congreso de la Unión entre cámaras de senadores y diputados, y en el caso de Veracruz, una elección concurrente donde habrá de elegirse a gobernador y a integrantes del Congreso. Pues es muy costoso el desarrollo del proceso electoral. Han solicitado ustedes un presupuesto cercano a los 25,000 millones de pesos, es el más alto en la historia. ¿Por qué tan cara la democracia en México? Porque el modelo electoral que existe, que se deriva de la ley, el mandato incluso constitucional, nos dice cómo deben de hacerse las elecciones, Luis. El INE, aunque quisiera abaratar costos y hacer las elecciones de forma distinta, no puede porque pues incumpliría con la ley. Pongo un ejemplo, la urna electrónica que en otros países ya existe, se evita tanta impresión de boletas y de documentación electoral, pues evidentemente abarata los costos. Y en México pues la ley no nos permite que tengamos urnas electrónicas. Todavía el tema se remite entonces a la desconfianza, a la necesidad de transformar pues la mente de las y los mexicanos para que empecemos a concebir otra forma de hacer las elecciones. Sí es un monto considerable, es cierto que el país tiene muchas necesidades. Ojalá que sea la propia ciudadanía quien advierta esta situación, es decir, que para abaratar las elecciones se necesita exigirle a los legisladores, a los actores políticos, a los partidos políticos mismos, que no podemos seguir con el modelo que estamos. Yo no sé, te lo pregunto, tú eres el experto en esta materia, en el derecho electoral, pero ¿no habría manera de estudiar, de buscar en derecho comparado en otros frentes, en otros países, como por ejemplo Francia, en donde llevan a cabo su proceso electoral un domingo y al domingo siguiente está tomando posesión su presidente, en donde no hay un costo tan pues elevado de del proceso mismo? Entiendo que llegan, escriben el nombre de quien quiere ser el candidato y pues lo colocan en una urna y finalmente harán el recuento del listado nominal de quiénes pueden votar y quién no, y pues nada más debe de haber ese número de papelitos ahí. En fin, no sé, porque el monto del que hablamos, sigue siendo muy elevado cuando hay necesidades muchísimo más apremiantes en este país, ¿no? Fíjate, Luis, que sobre las experiencias comparadas no soy muy afecto porque son otras realidades muy distintas a las de México, e incluso yo creo que sí tenemos un avance, un desarrollo en nuestro modelo electoral, que por querer parecernos a otras democracias o a otros países no debiéramos de copiar. Pongo un ejemplo, otros países como Estados Unidos no tienen un padrón electoral y menos una lista nominal. Y la verdad es que ahí está el incentivo como para que alguien algún día pueda hacer trampa votando más de una vez. Aquí es prácticamente imposible votar dos veces porque pues queda mucho control de quién acude a votar. Entonces, no necesariamente las experiencias foráneas me gustan, pero sí creo que
con nuestra propia realidad podemos ir revisando nuestro propio modelo e ir impulsando cambios. Sí creo que hay mucho tiempo entre que son las elecciones e inician los cargos. Creo que debiera homogeneizarse también eso para que haya menos tiempo. Finalmente te preguntaría, ¿no sería momento de empezar a experimentar en nuestro país la consumación ya de un solo Instituto Nacional Electoral que se encargue del desarrollo de los procesos federales y locales al mismo tiempo y desaparecer ese paralelismo en la construcción de otro órgano como es el Organismo Público Local Electoral en Veracruz o los OPLES a nivel nacional y ya nada más tener una sola estructura? Sin duda es lo que yo siempre he sostenido, que este modelo es el peor de los mundos posibles, es un modelo híbrido donde los OPLES se quedaron con un tramo de actuación ya muy pequeño. No es nada en contra de quienes integran esos órganos, estoy hablando de 32 en el país, mucho menos es una cuestión personal, es una cuestión de eficiencia en la organización de las elecciones. No tiene sentido estar cambiando de estafeta, porque ni siquiera es que uno empieza y en cierto momento otro acaba, sino es un cambio constante de estafeta. Y en segundo lugar, pues el tema económico, sin duda, cada vez está más la presión sobre las finanzas públicas, por motivo, todos lo sabemos, pues que la producción e incluso el precio del petróleo, del que dependía en gran parte nuestra economía, pues ha venido decayendo. Sí, ese es un factor también muy importante, como también sería bueno que los legisladores comenzaran a analizar la posibilidad de que el financiamiento público a los partidos políticos no viniera del Estado, sino de los mismos militantes, de los mismos integrantes de esos partidos. Y bueno, pues las cosas creo que quizás tomarían otro cariz, pero bueno, ahí está ese tema y a ver qué es lo que se puede hacer. José Roberto Ruiz Saldaña, te agradezco como siempre la disposición para platicar con el auditorio en el Estado. Pues a ustedes, Luis, y siempre estamos a las órdenes. Un abrazo. Igualmente. Es el consejero del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, que es José Roberto Ruiz Saldaña.